Buenas noches, vamos a empezar con este ciclo de formación en algunos fundamentos de la vida cristiana. Mi nombre es Girson Rincón, soy el responsable de la formación acá en Colombia, de la Unión del Apostolado Católico. Y tenemos pues como el gusto de poder compartir con todos ustedes esta experiencia, este caminar por, por la vivencia de la experiencia de fe en la vida cotidiana, ¿cierto? Que es como el gran objetivo que tenemos ahorita. Vamos a hablar de varios temas muy interesantes que estoy seguro pues que a todos nos tocan, me refiero que nos afectan de manera constante y de manera consciente, somos conscientes que los vivimos. Por eso queremos hablar en este primer miniciclo de asedia, de tristeza, de desolación y consolación, que son cosas emociones y experiencias que todos vivimos. Vamos a iniciar hoy hablando de asedia, que es un tema, de alguna manera podemos decir que es un tema que no es muy común, cotidiano en la iglesia, no es que se hable mucho en la pastoral, sobre todo, pues no es que se hable mucho del tema. Sin embargo, es algo que es muy actual, es decir, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita, específicamente con este tema de la pandemia, que es algo para lo que nadie en la humanidad estaba preparado. Eh, pero al mismo tiempo también es algo muy antiguo, o sea, es un concepto, no es que la iglesia se inventó esta vaina hace 2 o 3 años, no, sino que es algo que viene rondando el corazón de la iglesia desde probablemente siglo IV o siglo V, con los padres del desierto. El primer padre del desierto que nos habla de este tema es Evagrio Póntico, que nos habla de los 8 vicios del alma y en medio de todos esos 8 vicios nos va a tocar este tema de la sedia. ¿Sí? Como les digo, es algo que tiene mucho que ver con la cotidianidad, con lo que nosotros vivimos, ¿cierto? No va a ser algo teórico, sino que queremos compartir con ustedes esto como una experiencia de vida, ¿cierto? Que nos sirva para afrontar lo que estamos viviendo ahorita, pero al mismo tiempo también para hacernos mejores seres humanos de aquí en adelante, ¿cierto? Esta circunstancia, con el favor de Dios, pues esto va a pasar. Más adelante sigue mucha vida para nosotros y lo importante es que podamos aprender y ser mejores seres humanos y construir una mejor sociedad e incluso una mejor iglesia después de toda esta experiencia que estamos viviendo. Para iniciar, es importante plantar las bases sobre algunos principios, ¿cierto? Por eso tenemos que hablar de Dios, obviamente, indiscutiblemente el centro de todo y el principio de todo, pues debemos pararnos sobre esa base fundamental. La cuestión de Dios, para muchos es una cuestión, muchas veces parte como de la dualidad entre aceptar su existencia o no aceptarla, reconocerlo o no reconocerlo, pero no queremos comenzar allí, ¿cierto? Porque la realidad es que el catecismo de la Iglesia Católica, pues hay las primeras cosas que nos enseña el catecismo es de que el hombre es capaz de Dios, ¿cierto? El hombre es capaz de Dios. Eso quiere decir que la existencia de Dios para el hombre es algo lógico. Y si nosotros vamos a mirar en la historia hacia atrás, y echamos atrás, miramos las mitologías y toda esta vaina de los dioses romanos, griegos y toda la mitología romana y toda esta vaina, vamos a ver que de alguna manera siempre el hombre, ¿no? Y podemos irnos mucho más atrás, ¿cierto? Y vamos a encontrar siempre el hombre en esa necesidad de crearse y de acercarse a una deidad, ¿sí? Ahora bien, las construcciones que teníamos de Dios hace muchos años, pues tenían que ver mucho como con nosotros mismos, pues básicamente como que elevábamos a la deidad, de hecho teníamos muchas deidades, como humanidad adorábamos a muchas deidades, ¿sí? Y pues a la hora de la hora eran como extensiones de lo que nosotros somos, ¿sí? Por eso vamos a encontrar que habían dioses, un dios que se casaba con otra diosa, y entonces tenían otro dios, y así vamos a encontrar como esas relaciones, dioses que estaban en guerra uno con el otro, que como que no la podían llevar y todo eso. Vemos que son como relaciones muy humanas, hasta que por allá en algún punto de la historia, en Egipto, uno de los faraones, pues llega a la conclusión de que se hace necesario pues que haya un dios que mande los otros dioses y que sea pues como el superior de todo, ¿cierto? Como la necesidad del dios uno. Y bueno, elevaban pues como al sol y lo ponían pues por encima, ya no era como un reflejo tan humano, sino que por el contrario ya era como lo que realmente el humano veía como, ni siquiera como un ideal, sino como algo que no podía alcanzar ni comprender. Entonces a él, al sol, lo elevaron como esa deidad suprema, que después vamos a encontrar a los filósofos llegando también a esa misma conclusión. De alguna otra manera podemos encontrar a Platón, por ejemplo, llegando a la conclusión de que sí, de que se necesita
la deidad, no las deidades, sino la deidad. Pero bueno, para entender esto, queremos ver a Dios de las muchas formas en las que lo podemos ver, pero queremos tomar una definición y que obviamente está en la palabra, pero que también está muy desglosada en la experiencia de la vida de la iglesia, y es entender que Dios es amor, ¿cierto? Dios es amor. Ahora, podemos pensar en el tiempo, ¿cierto? Nosotros tenemos, cuando hablamos de tiempo, nosotros tenemos noción de tiempo. Para nosotros el tiempo se mide en días, meses, años, siglos, ¿cierto? O sea, tenemos unas métricas, minutos, segundos. Tenemos unas métricas que han sido construidas por nosotros con base en la observación y en la necesidad de estandarizar las cosas y de medir todo esto. Entonces, bueno, llegamos a lo que es nuestra esencia de tiempo. Pero a la hora de la hora sí tenemos una sensación de tiempo, ¿cierto? Una sensación de tiempo que se relaciona con las circunstancias, es decir, las cosas que pasan, ¿cierto? Y que el mundo va corriendo, entonces para nosotros todo eso es un marco de tiempo. Y el tiempo, pues, también nos habla de principios y de fines, de que las cosas comienzan y de que las cosas terminan, ¿cierto? La vida de nosotros, de cada uno de nosotros, pues tiene unos inicios, tiene un inicio en un punto histórico y tendrá un final en otro punto histórico. Cuando vemos todas las biografías de cualquier personaje importante que hace mucho tiempo o de tiempos recientes, vamos a encontrar que hay un punto de partida y en los que ya están muertos, pues hay un punto de llegada, ¿cierto? Hay un principio y fin en el marco de tiempo. Ese marco de tiempo encapsula todas las acciones que una persona hace desde que empieza el marco de tiempo en su nacimiento hasta que termina el marco de tiempo en su muerte. Pero hubo un tiempo, y sobre eso podríamos reflexionar un poco, hubo un tiempo, que no sabemos cuánto fue, hubo un tiempo en el cual solo existía Dios, estaba Dios solito, ¿cierto? No había nada más alrededor, no había más gente, no había nada, ¿cierto? Estaba solo Dios, ¿sí? Y entendemos, bueno, que no podríamos reflexionar, que no es materia de reflexión, no es materia de reflexión un tiempo antes de Dios, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque entendemos a Dios como principio y fin de todas las cosas, entonces no habría forma como de concebir un tiempo antes de Dios y un tiempo después de Dios, porque si llegamos a esa conclusión, tendríamos que pensar entonces qué había antes de Dios y Dios sería consecuencia de qué. Y entonces ya ese Dios, ese que sería la causa de Dios como consecuencia, pues vendría siendo como Dios. Entonces ahí es donde, digamos que no podríamos llegar a un punto razonable, entender un punto en el cual Dios no existió, ¿cierto? O sea, hay un punto en la historia en que solo estaba Dios. Ahora, Dios es pleno en sí mismo, eh, y bueno, cuando hablamos de que Dios es amor, pues también entendemos que el concepto de amor que tenemos nosotros pues es muy diferente al concepto de lo que es realmente el amor. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto emocional y sentimental del amor. Y por esa razón el amor de nosotros pues sube y baja, ¿cierto? Y se empieza como a discriminar en ciertas personas, ¿cierto? Bajo ciertas circunstancias podemos querer más a estas personas que a otras emocionalmente, ¿cierto? Y puede ser que incluso a una misma persona la queramos más unos días que otros o que incluso lleguemos en un momento a no quererla ya, ¿cierto? Pero cuando pensamos en que Dios es amor, si reflexionamos en esa de que Dios es amor, entonces tendríamos que irnos a esos principios de Dios. Por ejemplo, Dios es constante, entonces el amor es constante. Y el amor ya no es solamente una emoción, sino que también el Dios es todo lo que hizo y todo lo que hace y todo lo que hará. ¿Sí? En la persona de Jesús, por ejemplo, vemos las obras del amor. O sea, en Jesús vemos la plenitud de las obras del amor. Aunque obviamente en el Padre y en el Espíritu Santo, pues también vemos las obras del amor. Dios es amor y sus actos son amor, actos del amor. Entonces hay un momento en el que Dios, amor, que es amor, Dios estaba solo y estando solo, es pleno en sí mismo. Obviamente Dios no necesita a nadie para que le arregle el día, Él es pleno en sí mismo, ¿sí? Y en esa plenitud, Dios siente una motivación. Hay un momento, hay un punto en la historia en que Dios siente esa motivación. Dice, bueno, yo quiero que otros seres experimenten lo que yo he experimentado. Cuando miramos y llegamos a estas profundidades de estos temas, podemos mirar lo que algunos teólogos nos enseñan, el padre el Santo Tomás de Aquino, también, bueno, teólogos recientes, pues, ¿cierto? El padre Fortea y todo esto, pues van a mirar, van a llevarnos a este tipo de reflexiones donde podemos ver al Dios que crea por amor
Y entonces cada una de las cosas creadas terminan siendo fruto del amor de Dios. Es decir, nosotros somos fruto del amor de Dios. Ahora, nosotros no fuimos lo primero que Dios creó. No fuimos lo primero. En el momento en el que Dios estaba solo y el que Dios era lo único que existía, entonces Dios decide crear. Dios decide crear bajo qué motivación, ¿cierto? ¿Qué motiva a Dios a crear? Dios quiere que hayan otros seres que experimenten lo mismo que Él experimenta. Dios, que es pleno en sí mismo, quiere, anhela, desea que otros seres experimenten lo mismo que Él experimenta. Es decir, que Dios no se motivó a crear, ¿cierto? No se motivó a crear para sí mismo, para su propio beneplácito solamente, sino que se dedicó a crear para que hayan otros seres que puedan experimentar el amor que él experimenta. Y entonces vienen los seres espirituales, ¿cierto? Las miliadas y miliadas de ángeles. Es decir, ¿qué tenemos por certeza? Sabemos que no fueron dos o tres, ¿cierto? Sabemos que son cientos de miles, ¿cierto? Si multiplicamos cuántos son cientos de miles, pues entonces nos vamos a dar cuenta que son miles y miles y miles de seres que él creó. Ahora, él pudo haber creado dos o tres angelitos ahí como para compartir con ellos y ya, ¿cierto? Básicamente, eso nos daría a entender que, claro, Dios quería que otros seres experimentaran lo que él experimentó. Creó dos, tres ángeles, se hizo amigo de ellos y con esos dos, tres ángeles, pues ya hay otros seres pues, que experimentan lo mismo que él experimenta. Lo que pasa es que hay una situación. Y la situación es que Dios es un ser infinito, su amor es infinito, obviamente Dios es amor infinito, y ese amor infinito prácticamente lo lleva a que no se puede contener en sí mismo, ¿cierto? Es tan grande que Él empieza a expandir su amor de manera indefinida e infinita y empieza a crear, ¿cierto? Un proceso de creación que aún no termina y que continúa y continúa y continúa creando todo el tiempo, a toda hora, constantemente está creando. Y está creando bajo la misma, el impulso de la motivación inicial, pues todavía persiste después de los miles y miles y miles de años que vienen, que han pasado, perdón, y los miles y miles que vendrán, la motivación sigue siendo la misma y el impulso de esa motivación pues continúa acrecentándose y continúa creando, ¿cierto? Entonces, bueno, no vamos a meternos de lleno pues como en el tema de la creación de los ángeles y sus tentaciones y todo eso, sino que con esto quería era empezar por ese punto en el cual entendemos que Dios es amor y que Dios crea por amor, ¿cierto? Que esa es su gran motivación. Ahora bien, muy bien. En ese punto de la creación llega en algún momento a crearnos a nosotros. Cada uno de nosotros somos concebidos por ese amor de Dios, somos fruto del amor de Dios, ¿cierto? La vida, no solamente mía, sino la del que está al lado y el que está al frente y el que está allí y el que está allá, todas las vidas han sido creadas como fruto del amor de Dios. Hoy no vamos a enfocarnos en las circunstancias difíciles bajo las cuales algunos pudimos o no pudimos haber nacido y todo esto, porque ya ese es otro nivel de reflexión, ¿cierto? Al cual llegaremos eventualmente. Pero en este momento queremos entender a Dios como amor. Es muy importante que no nos perdamos de eso. Dios es amor y así lo queremos contemplar. Y nosotros somos frutos de ese amor, o sea, consecuencia de la acción creadora de Dios que nos ha creado por amor. Muy bien. Y en ese orden de ideas, entonces nosotros no es que nacimos en blanco, pues como que empezamos desde cero y ya, no, ¿cierto? Nosotros nacemos con una responsabilidad, somos responsables de algo, estamos llamados a responder, tenemos que responder a ese amor con el cual hemos sido creados. Todo lo que nosotros tenemos, empezando por nuestra propia vida, es gracia. No hemos hecho mérito alguno ni tomamos parte en las decisiones importantes de nuestra vida, ¿cierto? Todos y cada uno de nosotros nacimos y básicamente a nadie se nos preguntó, ¿usted quiere nacer qué día, qué horas, en qué familia? A nadie se nos preguntó eso, ¿cierto? Esas decisiones fueron ya tomadas. ¿Y fueron ya tomadas por quién? Por Dios. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Es decir, que fueron tomadas por amor. Es decir, que si Dios me eligió a mí para tener un papá X y una mamá Y y unos hermanos y unos primos y unos seres cercanos, es elección de Dios. Y esa elección es elección del amor, que por amor toma esa decisión. Ahora, surge entonces
que cuando se da esa creación de nuestra alma, esa construcción de nuestra alma, cuando Dios piensa en nuestra alma, en nuestras vidas, entonces se establece una relación, hay unas relaciones entre quien nos ha creado y nosotros, esas relaciones que parten de lo sencillo de entender que Dios es Señor. Dios es Señor, nosotros somos criatura, que se va estrechando, poco a poco se va estrechando más, porque eso vamos a ver a Dios como Padre, nosotros como hijos. Después en Jesús vemos a Dios como Maestro, nosotros como discípulos. E incluso en un momento de mucha intimidad entre los apóstoles y Jesús, no en el momento del gentío y las prédicas y las multitudes, sino en un momento de estar calmaditos, solos, conversando de quién sabe qué cosas, pues entonces Dios les revela, ¿cierto? Dios les revela que somos amigos, ¿cierto? Dios es amigo y nosotros somos amigos, ¿cierto? Bueno, y nos da la explicación de por qué y todo esto. Pero entonces miren que nos lleva a unas relaciones, ¿sí? Ahora, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2093, nos va a presentar el concepto de caridad, ¿cierto? La caridad que se da, es decir, el Dios que se da. Dios que se da en plenitud a sí mismo, ¿cierto? Se da a sí mismo a todos nosotros, perdón, por nosotros, de diversas maneras, ¿cierto? Obviamente el culmen de esa dádiva es la Eucaristía, pero la entrega se ve obviamente desde su misma decisión de venir a salvarnos. Bueno, la decisión se da en que Dios Padre decide salvarnos, Dios Hijo decide venir a ofrecer su vida para salvarnos y Dios Espíritu Santo decide venir y quedarse con nosotros y guiarnos, ¿cierto? Es la triple decisión de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Esa decisión que comienza allí y ya miren que es una entrega. El Padre que entrega a su Hijo, ¿cierto? El Hijo que se entrega a sí mismo y el Espíritu Santo que también se entrega a sí mismo en sacrificio, pero que más bien no se entrega a sí mismo solo, sino que entrega todo lo que Él es, ¿cierto? Como persona, el Espíritu Santo es persona. Entonces entrega sus carismas, entrega la sabiduría y entrega el consuelo y entrega la protección, ¿cierto? Entonces miren que empieza una entrega del amor en su plenitud, ¿cierto? Sin mérito alguno ni mediación alguna por parte de nosotros. Es gracia. Todo es gracia. Todo lo que tenemos es gracia. Y somos fruto del amor de Dios. Ahora bien, entonces en ese orden de ideas y ya entendiendo que tenemos unas relaciones que se han construido a partir de ese acto de amor, del amor, ¿cierto? Ese acto de amor del amor, de Dios, vemos que nosotros debemos dar una respuesta. Y por esa razón, el capítulo 2094, el numeral, perdón, 2094 del Catecismo, ya nos va a hablar de algo muy complicado y delicado al mismo tiempo, ¿cierto? Ya nos va a hablar de los pecados contra la caridad. Pero entonces, venga, ¿qué es pecado, cierto? Vamos a definir claramente qué es pecado. Ahora, pero quiero hacer una salvedad antes de. Estamos hablando no de cosas religiosas, aunque pareciera, sino que toda la hora, y nosotros desde nuestra fe, los que somos católicos, los que no son católicos, digamos que hasta este punto vamos bien porque no hemos hablado de los temas álgidos que generan división, y no importa si se es de una denominación cristiana o de otra denominación cristiana, todos podemos leer el numeral 2093 y leer el numeral 2094 del catecismo y estar plenamente de acuerdo y no va a haber pues ningún problema, ¿cierto? Resulta que es que esto no es solamente, no es que esto sea solamente para creyentes, sino que todos somos fruto del amor de Dios, hasta el que no cree, hasta el que no conoce a Dios. Es fruto también del amor de Dios. Pero viene el tema de pecado, entonces, ¿qué es pecado? ¿Cierto? Y bueno, y por ende, al ser fruto del amor de Dios, al haber sido creado por Dios, pues todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos esas relaciones que hablamos en esos determinados niveles, ¿cierto? Creador, criatura, por lo menos, todos somos criaturas de Dios. Así nos debemos concebir todos, ¿cierto? Entendiendo lo que decía al principio, que este concepto de no existencia de Dios, pues es algo que ya de alguna u otra forma se ha vuelto polémico recientemente, siglo XVII, es probable que sea así, siglo XVII. Entonces empieza a hablar de ateísmo. Pero de resto, como les decía ahorita, siempre se ha hablado de la existencia de Dios, siempre se ha considerado. Hombre, que no de las formas habituales como nosotros lo vemos, sí, pues que los indios pues hacían sacrificios humanos
adorar a sus dioses. Sí, tenían su forma de adorar a Dios, pero tenían esa concepción de la divinidad. Muy bien, entonces en ese orden de ideas estaríamos hablando también de pecado. Entonces el pecado no es un concepto netamente religioso. De hecho es un concepto social, es de la humanidad, ¿cierto? No del creyente. No es que el creyente peca y el que no cree no peca. No es que por no creer no se peca, no. Sino que por el contrario, todo ser humano peca y ese acto de pecar pues afecta a todo ser humano. Ahora vamos a ver. Pecado lo podemos definir como todo acto libre, consciente y voluntario a través del cual el hombre, el ser humano, ¿cierto? El ser humano rompe o afecta su relación moral con Dios, ¿cierto? Todo acto libre, consciente y voluntario a través del cual el hombre eh, rompe o afecta su relación moral con Dios, ¿sí? Su relación con Dios. Ahora, es importante el concepto de las relaciones porque pues, las relaciones se tienen que regir, tiene que haber algo que las medie, que las defina, ¿cierto? Y básicamente las relaciones están definidas por la norma. La norma es la que define que hay una relación. Uno no lo pueden llegar y contratarlo en un trabajo y decir, ay, sí, usted está contratado, pero entonces no le dicen ni a qué horas tiene que ir, ni qué tiene que hacer, ni dónde queda la empresa, ni cuáles son sus responsabilidades, ni a qué horas entran, ni a qué horas salen, ¿cierto? Si a ustedes les llega a pasar eso, dicen, están contratados, pero no les dan nada, no les dicen cuánto les van a pagar, ni nada de esas cosas, pues entonces básicamente no hay nada, no hay ninguna relación. Ahora, si les llevan un documento, un contrato, en el que está estipulado todo lo que uno tiene que hacer, cuánto le van a pagar, a qué horas hay que ir, hasta qué horas hay que estar, y todas esas cosas, pues bueno, ya ahí sí hay una relación, hay una norma que rige y que determina que ahí hay una relación. Lo mismo sucede con Dios, ¿cierto? Hay una serie de normas, unas responsabilidades, ¿cierto? No es solamente el tema de derechos, sino que también hay responsabilidades eh, que determinan que hay una relación, ¿cierto? Y entonces el pecado es todo acto libre, consciente y voluntario que atenta contra esa relación, contra esa relación moral en alguna de sus niveles. Si nosotros hacemos un acto libre, consciente y voluntario en el cual se vulnera nuestros acuerdos en el momento de hacer nuestros votos matrimoniales, pues entonces estamos afectando o destruyendo nuestra relación matrimonial, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede con Dios. Entonces todos los seres humanos que cometamos y que cometemos o que realizamos actos libres, conscientes y voluntarios que afectan nuestra relación con Dios, pues estamos pecando. Sencillito, eso no tiene más para dónde darle vuelta. Ahora bien, vemos que el numeral 2094 del Catecismo nos está marcando que hay formas, hay pecados, hay acciones, actos, de los que ya hablábamos, libres, conscientes y voluntarios, hay actos que atentan contra la caridad, que vulneran directamente nuestra relación con la caridad. Vamos a hablar de ellos, ¿cierto? Y son una secuencia que nos va llevando de nivel en nivel hasta llegar a la sedia y que después de la sedia nos llevan a un último nivel, que es lo que queremos reflexionar el día de hoy. ¿Sí? Primero, la indiferencia. La indiferencia. La indiferencia es una forma, ¿cierto? Es una forma de desaprecio, ¿cierto? Es decir, no apreciamos, no valoramos, no, de alguna u otra manera pasa desapercibido para nosotros la caridad, es decir, el amor con el cual hemos sido creados, el esfuerzo que causa nuestra vida. Nuestra vida no se da porque sí, nuestra vida se da porque ha habido una cantidad de esfuerzos, de sangre y de lágrimas detrás de nuestras vidas. No solamente en nuestra historia reciente, sino también en nuestra historia remota, ¿cierto? Nosotros venimos en países que han alcanzado su independencia a sangre, por ejemplo. Pero a nivel de fe también, nosotros podemos estar hablando de este tema porque es que hay personas que tuvieron el valor de morir en el Coliseo Romano, destruidos por desgarrados por leones y torturados y todo eso. O sea, hay gente que tuvo el valor de morir de esa manera para que el nombre de Jesús se pudiera seguir promulgando y que el día de hoy podamos estar aquí hablando de este tema, ¿cierto? Entonces, la indiferencia es básicamente no importarnos,
No importarnos eso, no prestarle atención a eso, no darle ningún valor a eso, ignorarlo. Paisaje, ¿cierto? Paisaje, no ser capaz de apreciar. Y eso lo podemos llevar a todos los niveles de la vida, ¿cierto? Porque todos de alguna u otra manera, si definimos la caridad como un acto constante, no como un acto histórico ni futuro, sino como un acto constante que va pasando cotidianamente en nuestra vida y que pues obviamente de alguna manera pues nosotros lo experimentamos sus frutos de la misma forma, de manera constante. Entonces, ignorar esos hechos, no querer, no tener la intención de conocer al amor, termina siendo un pecado contra la caridad. Y entonces vemos que es pecado, acto libre, consciente y voluntario, que afecta nuestra relación con Dios. No podemos tener una buena relación con Dios, pues simple y llanamente si no nos importa, ¿cierto? Si no nos importa. De ahí, de la indiferencia, viene otra cosa que va siendo un poquitico más grave, cada situación va siendo un poquito más grave que la anterior, y esta pues ya es la ingratitud, ¿cierto? La ingratitud ya cuenta, una persona ingrata tiene cierto nivel de conciencia o por lo menos memoria. Si, si queremos argumentar un poquito el hecho de la conciencia, que uno de pronto a veces no es consciente, listo, entonces no es consciente. Pero por lo menos sí se acuerda, uno sabe que hay momentos en la vida y que hay cosas en la vida, situaciones en la vida en las que Dios, la caridad, el amor, ha intervenido directamente. O indirectamente, pues también a través de otras personas, si es que lo queremos ver así, ¿cierto? Entonces la ingratitud es no valorar eso de lo que nosotros somos conscientes. Sabemos y está en nuestra memoria que Dios nos ha amado, sabemos que nos ha ayudado, sabemos que ha tocado nuestra vida, pero pues eso fue pasado. Ya en este momento no tiene ningún valor. De la ingratitud sigue la tibieza, y la tibieza es más delicada aún. La tibieza nos lleva a un nivel de peligro más grande, a un nivel de complejidad mucho mayor. Porque la tibieza, cuando se habla de que alguien es tibio, es porque tiene un mayor nivel de conciencia. Puede que haya incluso gratitud, que emocionalmente una persona llegue a sentir gratitud. Puede ser, ¿cierto? Aunque también una persona tibia tiene rasgos muy marcados de indiferencia y de gratitud. Por eso es una escalita. Entonces es como un proceso. Pero puede que haya algo de conciencia y que haya algo de gratitud. El problema de la tibieza es que la tibieza está conectada con una acción que es la negligencia, ¿cierto? Y la negligencia tiene que estar, obviamente, colmada de conciencia, ¿cierto? Yo soy consciente, pero simplemente no lo hago y ya. Y aquí se empieza a atacar a la voluntad, a la potencia de la voluntad, el actuar, el hacer. Las debilidades de la voluntad comienzan en la negligencia, cuando se decide no hacer lo que hay que hacer, ¿cierto? Podría estar también acompañada, aunque a la pereza la elevan un poquitico más hacia el nivel de la sedia, pero podríamos decir que en el campo de la tibieza también hay un poquito de pereza, ¿cierto? Donde nosotros, de hecho aquí cuenta el pecado de omisión, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de actos libres, conscientes y voluntarios, también tenemos que decir que hay diferentes niveles y diferentes clasificaciones de los actos, ¿cierto? Nosotros podemos actuar en pensamiento, en palabra, en obra y el grave de los graves, en omisión, ¿cierto? Entonces, en la tibieza, pues se encuentra un poquitico el tema de la omisión también, bueno, no un poquitico, se encuentra mucho el tema de la omisión. El evitar hacer el bien que sabemos que podemos hacer y que debemos hacer y que estamos completamente capacitados para hacer, pero simple y llanamente no lo hacemos. Es el negamiento, la negación, perdón, al llamado. Cuando nos negamos al llamado, simple y llanamente no me importa y no lo voy a hacer sabiendo que lo puedo hacer y que lo debería hacer, ¿cierto? En la negligencia encontramos las caídas del carisma, ¿cierto? De las vocaciones. En la tibieza, pues los malos curas son tibios, los malos padres de familia son tibios, las malas monjas son tibios, y los malos hermanos son tibios, los malos amigos son tibios, los malos hijos son tibios, ¿cierto? En la tibieza encontramos el ser en el que no se puede confiar, por eso genera tanto desprecio para Dios, porque es que en un tibio no se puede confiar, ¿sí? Y hay algo peor que la tibieza, y es la asedia. El catecismo le pone una tilde en la I, asedia. Pero no lo vamos a encontrar en la mayor parte de los textos, incluso el mismo Santo Tomás lo va a trabajar también como asedia. Pero
Digamos que lo importante ya de la asedia es entender que hay un nivel muy fuerte donde ya se afectan varias potencias, ¿cierto? Ya está afectada la voluntad, completamente afectada la voluntad, y ya está afectada la mente, la razón y sobre todo el corazón. La asedia, el catecismo nos la presenta como una forma de pereza espiritual, también nos la presentan como una forma de envidia espiritual, podríamos decir pereza y envidia espiritual. Em, pero hay algo interesante de la tibieza que se resalta mucho más en la sedia. En la tibieza se empieza a gestionar un desprecio voluntario, es decir, un desprecio consciente por lo divino. Sobre todo por el gozo, es el rechazo del gozo de lo divino, ¿cierto? Muchas personas, ni siquiera personas religiosas, sienten un descansito cuando dicen la verdad, ¿cierto? Se desahogan. Ay, tenía algo que decir, lo dije y me desahogué, tenía un peso de encima. Me tenía un peso encima y me lo quité diciendo la verdad. O tenía algo que perdonar, pedí perdón y además perdoné y me quité un peso de encima. Todos hemos sentido ese tipo de gozos, ¿cierto? Ahora, los que hemos tenido de pronto una experiencia un poco más cercana a la fe, pues hemos sentido el gozo de la oración, ¿cierto? El gozo que produce orar, el gozo que produce estar ante el Santísimo, el gozo que produce leerse un buen libro, el gozo que produce disfrutar de una buena compañía, de un buen diálogo, de una buena charla, de una buena conversación. Esos gozos que se dan bajo ciertas acciones, en el que yo tengo que hacer algo para poder acceder a ese gozo, ¿cierto? Cuando uno va a un retiro espiritual, nosotros pues que programamos los retiros espirituales y la gente viene y muchas veces nos dicen, yo estaba muy dudoso de venir, el último día me daba como pereza y al final decidí venir y entonces algo con un gozo, ¿cierto? O sea, por el que se encontró con el Señor y todo esto. Entonces, claro, en la tibieza, como les hablaba de negligencia, hay una renuncia consciente y voluntaria a ese gozo, a ese placer, al gozo que trae el perdón, al gozo que trae el obrar bien, al gozo que trae ser paciente, en fin, a todo lo que eso trae. El problema viene con la asedia, porque en la asedia esa renuncia se vuelve una rabia, se vuelve un desprecio eh, negativo, negativo no es la palabra, un desprecio en el que de alguna u otra manera realmente no lo acepto, pero más que no lo acepto es que no lo quiero, ¿cierto? Por eso se compara también o se entiende que en la asedia hay unos componentes de rabia. La asedia lleva a la ira. Pero sin lugar a dudas, el elemento constante de la sedia, donde uno lo puede identificar que se está presentando en uno, es en el desánimo, en la desmotivación, en el desánimo. El desánimo probablemente es el arma más grande que tiene el enemigo del alma para alejar al hombre de Dios, ¿cierto? Porque en el desánimo de hacer el bien, ¿sí? Es donde se logra bloquear todo. Si a uno le bloquean los ánimos, el estado anímico, la gana de actuar, el deseo de actuar, el anhelo de actuar en el bien, pues obviamente ahí ya no importa que haga mal, lo importante es que no haga bien desde la perspectiva del enemigo del alma, ¿cierto? La asedia llega a todos nosotros de diferentes maneras, es una tentación también, no solamente se debe ver como pecado, sino que para que algo pueda ser pecado, primero tuvo que haber sido tentación. Entonces, de alguna manera, hay una tentación hacia la asedia, ¿cierto? Es decir, hay una oportunidad en la que a nuestra mente, a nuestra consideración, llega la experiencia de la asedia. No estoy hablando del desánimo producto del cansancio, ese desánimo de que después de una semana de mucho esfuerzo en el estudio o en el trabajo o en la pastoral, en lo que sea, pues uno ya está cansado y uno ya no quiere saber de nada ni de nadie, sino que quiere dormir para recuperar fuerzas. No estoy hablando de ese desánimo justificado no. Ese desánimo de agotamiento es normal, pues somos seres humanos. Estoy hablando del desánimo que aunque se tenga un descanso no se descansa, ¿cierto? Que aunque se tenga una dispersión, no se logra distraer, no se logra descansar, no se logra experimentar paz bajo ninguna de las circunstancias. Pero la asedia también venía, les decía, venía un poquito recargada por envidia. La asedia se manifiesta especialmente en las personas creyentes y devotas, ¿cierto? Porque la asedia atenta a la devoción, ¿cierto? Como el hecho de ver que otras personas, ¿cierto? Que otras personas van recibiendo gracias espirituales o tienen carismas que yo no tengo, o saben expresarse bien,
oran muy bonito, o tienen cierto nivel de inteligencia y de sabiduría, bla, 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 que yo no tengo, ¿cierto? O que me están eclipsando. Y entonces empieza a darse esa indiferencia, perdón, esa envidia por los bienes divinos. Finalmente, les decía que esto es un caminito que está centrado en la asedia, que empieza con la indiferencia, luego va hundiéndose un poco más hacia la ingratitud, después hacia la tibieza, se centra perfectamente en la asedia y después llega al gran punto oscuro de donde el alma es muy difícil que salga por sí misma, ¿cierto? El odio a Dios. El odio a Dios, que según algunos místicos es la sensación constante del condenado. El alma condenada, según algunos místicos, el alma condenada odia a Dios. Y odia a Dios porque entiende, el alma condenada entiende que el infierno, no necesariamente el infierno de Dante, pero tampoco puede ser el infierno que la gente dice que el infierno está en este mundo, el infierno no está en este mundo. El infierno como ausencia plena de bien, ¿cierto? Ese es el infierno, un estado un estado del alma donde no hay bien, ¿cierto? Donde no se experimenta ningún bien. Así lo podemos ver. Ya los colores y el tamaño y esas vainas, pues ya eso, la experiencia espiritual, pues es la que de alguna u otra manera va marcando esos lineamientos, o sea, como que es un plano completamente diferente e indescriptible, ¿cierto? Nosotros no lo podemos describir con palabras humanas. Pero bueno, el hecho es que en el infierno, las almas condenadas, las que se encuentran en ese estado del infierno, pues entonces tienen odio hacia Dios, porque entienden que la consecuencia del pecado, ¿cierto? La consecuencia del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es ese estado del infierno. Y por eso lo odian, porque hacen el cálculo. Si no me hubiera creado, no me hubiera comportado como me comporté, no me hubiera muerto y no me hubiera condenado, ¿cierto? El odio a Dios, los pecados contra la caridad. 4 vicios que nos llevan a una consecuencia, en la que en lo humano, en las fuerzas humanas, es muy difícil salir. Ahora bien, para dar una conclusión este primer encuentro, resulta que la asedia se puede combatir, ¿cierto? Se debe combatir, se tiene que combatir, ¿cierto? Desde, primero que todo, la contemplación. Contemplar al amor y contemplar a los actos del amor. ¿Cierto? Dios es amor, Dios es caridad, ¿cierto? Entonces, la contemplación de lo que ese amor hace, de cuáles son los actos del amor, contemplación, el poner sus actos en nuestra memoria y en nuestra mente constantemente, el recordar que somos seres que han sido perdonados y liberados, el recordar que somos seres que hemos sido salvos, ¿cierto? Dios nos ha salvado, nos ha dado la salvación, nos ha traído la paz, Dios nos ha traído el perdón, Dios nos ha traído a nuestra vida el amor, las circunstancias. Y si por alguna razón sentimos en un momento dado de la vida de tristeza, de angustia, de desesperanza, sentimos que en este instante, en esta circunstancia, Dios no ha actuado aún, entonces saber, en primer lugar, que Dios está actuando, que aún no nos hemos dado cuenta, pero que está actuando, y saber con la conciencia plena y absoluta de que en algún momento va a actuar de tal forma que nosotros lo veamos, ¿cierto? Él va a mostrar sus actos en nuestra vida, ¿cierto? Y esa esperanza hace parte de la contemplación. La contemplación aniquila a la indiferencia. Una persona que contempla su historia, su vida, su presente desde los ojos de Dios, y cuál es la acción de Dios y la participación de Dios en su vida, esa persona está aniquilando a la indiferencia. Segundo, pues la forma más fácil de vencer la ingratitud es con la gratitud, ¿cierto? Agradecer. Agradezcamos por todo lo que tenemos. Demos gracias a Dios porque es bueno, ¿cierto? Porque Dios es bueno. Demos gracias a Dios porque es bueno, constantemente. La tibieza, la tibieza se combate con el fervor, pero no solamente con el fervor de la oración en lo mental, sino también con la acción, ¿cierto? Entonces es donde tenemos que hacer prácticas de la caridad. Las personas que practican la caridad no son personas tibias, ¿cierto? Es poner
la voluntad a disposición del amor de Dios. Es buscar siempre cuál es la voluntad de Dios en lo que estoy haciendo, sea lo que sea. Si estoy en el trabajo, o si estoy en el estudio, o si estoy en la evangelización, en lo que estoy haciendo, buscar y anhelar la voluntad de Dios en ese acto puntual que estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Si son las 10 de la mañana, en ese acto que estoy haciendo a las 10 de la mañana, buscar y anhelar, qué bueno, Señor, que este acto sea digno de tu voluntad, sea coherente con tu voluntad. A la 1 de la tarde lo mismo, a las 3 de la tarde lo mismo, a las 6 de la tarde lo mismo. Que siempre, siempre todos nuestros actos, estar siempre en la conciencia de que son actos que se quieren entregar a la voluntad de Dios. Cuando actuamos en el sentir de Dios, estamos aniquilando la tibieza. Y todos esos elementos, esos tres elementos, otro elemento que nos ayuda a terminar con la tibieza es la diligencia, ¿cierto? Lo que hay que hacer, hagamos lo que hay que hacer para poder. Y con esas tres acciones vamos a anular la llegada a la sedia, ¿cierto? Vamos a llegar forzosamente en algún momento a momentos de desolación y de consolación, que lo vamos a hablar en los próximos encuentros, pero a la sedia no vamos a dejar que nos domine y obviamente no vamos a llegar al odio en contra de ellos. Bien, espero que este encuentro tenga frutos en nuestras vidas, ¿cierto? Y nos vemos entonces en el próximo encuentro que vamos a tener.